En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer esta mini llamita. Es súper fácil de hacer y queda súper linda. Solamente vamos a necesitar estambre blanco o del color que tú prefieras, 3 colores extras para estos adornitos de los colores también que tú quieras. Yo voy a utilizar amarillo, azul y un rosita fuerte. Vamos a necesitar 2 ojitos de 6 milímetros y un poquito de sombra o rubor para hacer las chapitas. También vamos a necesitar relleno y yo voy a utilizar un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros. El tamaño final de esta llamita son 8 centímetros de las patas hasta la cabecita, por lo que si quieres hacerla llavero queda perfecta. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar por las patitas iniciando con un anillo mágico de 3 puntos. Marcamos nuestro primer punto y continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos el anillo mágico. Seguimos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 2 veces para tener 8 puntos. Y terminamos con una vuelta de 8 puntos bajos. Cortamos y cerramos, y así nos queda la patita. Tenemos que hacer 4 iguales. Continuamos haciendo 9 cadenas. Hacemos una extra para levantar el tejido y hacemos 9 puntos bajos. Hacemos 2 vueltas más de 9 puntos bajos. Y de aquí vamos a hacer una cadenita para levantar el tejido. Y por uno de los lados cortitos de nuestra pieza vamos a hacer un punto bajo y marcamos. Hacemos 3 puntos más para completar 4. Y ahora vamos a unir las piernas. Vamos a tomar una de nuestras piernitas y del medio hacia afuera vamos a pasar nuestro gancho. Lo pasamos por el punto que sigue, que sería el que está justo en la esquinita de nuestra pieza, y hacemos un punto bajo. En el punto que sigue de la piernita pasamos nuestro gancho, lo pasamos por la otra pieza y hacemos un punto bajo. Lo repetimos por un tercer punto. Y así ya unimos la patita. Continuamos haciendo 3 puntos bajos. Y tomamos otra piernita para unirla de la misma manera. Hacemos 3 puntos bajos uniendo la piernita con la pieza.
Y así ya tenemos 2 patitas. Por el otro lado, más cortito de la primera pieza, hacemos igual 4 puntos bajos. Y repetimos, unimos una piernita con 3 puntos bajos. Hacemos 3 puntos bajos. Y unimos la última piernita con 3 puntos bajos. Al final tenemos 26 puntos. Y así nos quedan las 4 patitas unidas. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Hacemos 5 puntos bajos sobre los puntos que nos quedaron sueltos en la piernita. Tres puntos bajos entre las 2 piernitas. Y de nuevo 5 puntos bajos sobre los puntos que nos quedaron de la otra piernita. Hacemos 4 puntos bajos por el otro lado. Cinco puntos sobre la piernita. Tres puntos bajos al centro. Y 5 en la piernita. Al final vamos a tener 34 puntos y continuamos haciendo 5 aumentos. $28 puntos bajos. Y un aumento. Al final vamos a tener 40 puntos. Y hacemos 3 vueltas de 40 puntos bajos. De aquí continuamos con 15 puntos bajos. Hacemos 8 disminuciones.
y 9 puntos bajos. Al final vamos a tener 32 puntos. Y continuamos con 11 puntos bajos. Ocho disminuciones. Y 5 puntos bajos. Al final vamos a tener 24 puntos. Y seguimos con 7 puntos bajos. Ocho disminuciones. Y un punto bajo. Al final vamos a tener 16 puntos y comenzamos a rellenar las patitas y el cuerpo. Continuamos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 4 veces para tener 12 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 12 puntos bajos. Continuamos con 4 puntos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 10 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 10 puntos bajos. Continuamos con 5 aumentos. Y 5 puntos bajos.
Vamos a tener 15 puntos. Y hacemos 2 puntos bajos, 5 aumentos, y 8 puntos bajos. Vamos a tener 20 puntos. Y continuamos con 4 puntos bajos, 8 aumentos, y 8 puntos bajos. Al final vamos a tener 28 puntos. Y hacemos una vuelta de 28 puntos bajos. De aquí hacemos 7 puntos bajos, cuatro disminuciones, y 13 puntos bajos. Vamos a terminar con 24 puntos. Y continuamos con 2 puntos bajos, 8 disminuciones, y 6 puntos bajos. Tenemos 16 puntos. Y seguimos con 2 puntos y una disminución, repitiendo 4 veces para tener 12 puntos. Hacemos una vuelta de 12 puntos bajos. Y rellenamos lo que nos falta.
Y terminamos con un punto y una disminución, repitiendo 4 veces para tener 8 puntos. Y con una aguja para estambre vamos a pasarla por el centro de los puntos que hicimos al final para tomar solamente la hebra del frente. Y así la pasamos por todos los puntos. Y jalamos. Hacemos un par de nuditos. Y así nos queda el cuerpo de nuestra llamita. Para las orejas vamos a hacer 4 cadenas. Hacemos una extra para levantar el tejido y hacemos primero un punto deslizado y 3 puntos bajos. Así nos queda la orejita y tenemos que hacer 2 iguales. Para la cola vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y terminamos con una vuelta de 6 puntos bajos. Dejamos hilo para coser y así nos queda la colita. Ahora para hacer el adorno de la espalda con el color que tú quieras, vamos a hacer 14 cadenas. Hacemos una extra para levantar el tejido y hacemos 14 puntos bajos. Cambiamos de color. Y hacemos 2 vueltas de 14 puntos bajos. Cambiamos de nuevo de color. Y terminamos con 2 vueltas de 14 puntos bajos. Para las partes que nos quedaron sin los hilitos, vamos a cortar una tirita del mismo color de estambre, lo tomamos con el gancho por la mitad, lo pasamos por uno de los puntos y pasamos los extremos que nos quedan a través de la orejita del estambre. Los cortamos a la altura que más nos guste y así nos queda.
Por último, de otro color podemos hacer un pompón pequeño y le dejamos 2 tiritas un poco largas para amarrarlo. Para unir las piezas, primero vamos a comenzar por la colita, por la parte de atrás del cuerpo de nuestra llama. Las orejas las vamos a colocar entre la vuelta número 2 y 3 de la cabecita contando de arriba hacia abajo. Los ojitos los vamos a pegar entre la vuelta número 5 y 6 de la cabecita, contando de arriba hacia abajo. Yo los pegué con un poquito de silicón, pero si tú quieres ponerlos antes de cerrar la cabecita, también quedan muy bien. El tapatito lo vamos a colocar en la espalda de nuestra llama. Lo detenemos con un par de alfileres. Y nuestro pompón lo vamos a colocar en el centro. Y lo amarramos por abajo. Y por último, opcionalmente, con rubor o sombra rosa, le pintamos unas chapitas. Y listo, hemos terminado nuestra mini llamita. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y qué otro animalito te gustaría que hiciéramos. Aquí abajito hay un botón que dice gracias en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte y te dejo también mi Ko-fi. Ahí puedes hacer una donación para acceder a todos los patrones que tenemos allí y te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.